Gracias. Para presentar el siguiente segmento, quisiera pedir a nuestro presidente regional, nuestro presidente en la sede Sonora, Arturo Rodríguez, que pueda venir a presentar este segmento. Muchas gracias, Rogelio. Uno de los objetivos de las convenciones es siempre poder platicar un poquito la visión desde diferentes perspectivas. Entonces es un honor para mí presentar en esta ocasión al destacado académico y analista Macario Schettino, quien es un viejo amigo de la Cañete y ya nos ha acompañado en otras ocasiones, y que nuevamente nos va a presentar una visión de estos momentos de coyuntura que tiene nuestro país, dando su visión en cuanto al panorama en el mediano plazo económico y político. Entonces les pido por favor un aplauso para Macario. Yo platico de aquí. Sí, de aquí se puede, ¿no? Buenos días a todos, muchísimas gracias por invitarme. Por pura suerte tocó Sensemayá, ¿no? ¿Aquí está bien? ¿No te gusta este? Sí, yo estoy a gusto. Por pura suerte tocó Sensemayá para empezar, y eso me parece práctico. Ojalá se sigan acordando de la música para cuando me toque hablar de ese pedacito de cómo construimos México justamente en esa época, a mediados de los años 30, y cómo eso que hicimos pues hay que desbaratarlo lo más pronto posible porque no nos sirve. Entonces hay que quedarnos nomás con la música de Revueltas, y todo lo demás que hicimos en los años 30 valdría la pena irlo tirando a la basura. Pero déjenme platicar porque tengo un problema para iniciar hoy, porque los seres humanos tenemos tres cosas importantes que nos gusta hacer. Una es comer, la otra es reproducirnos y la otra es evitar que nos coman. Esos son los únicos tres objetivos en la vida de un ser humano. Y el más importante de los tres es evitar que nos coman, porque ese nada más pasa una vez. Si se equivoca uno ya no hay más opciones. Entonces los seres humanos estamos preparados para la amenaza, es decir, somos muy receptivos a las amenazas, y esa es en buena medida la razón por la cual existimos los conferencistas. Venimos y hablamos de que va a haber una crisis de fin de sexenio, que va a haber una recesión muy pronto, que estamos a punto de que se acabe el mundo, y la gente está feliz escuchando eso, porque lo que quiere escuchar es precisamente una amenaza. Cuando en cambio uno quiere venir y les dice que las cosas están bien, todo el mundo dice: este güey no sabe de lo que está hablando. Entonces yo voy a hablar de eso y no quiero que digan que no sé de qué estoy hablando. Entonces voy a tardar un ratito tratando de convencerlos de que estamos viviendo una de las mejores épocas en la historia de la humanidad. Estamos a punto de vivir una época de muy grande crecimiento económico, y que más vale estar preparado para la oportunidad y no para la amenaza. Y por eso voy a empezar hablando de lo que pasa en el resto del mundo, luego voy a hablar de México, y al final de la parte política en México, de cómo el interregno, el periodo que estamos viviendo desde 1997 no ha terminado. Este periodo, le pongo esa palabra porque suena bonito, así como apantallante, pero en el fondo lo que quiere decir es: no tenemos un régimen político en México en este momento, y al no tener un régimen político en forma, ninguno de ustedes sabe hacia dónde va este país. Y esa es la razón por la cual, a pesar de que estos últimos 15 años han sido los mejores en la historia de México, ustedes no están a gusto, están preocupados, están angustiados, sufren, pero no es porque nos esté yendo mal, sino porque no saben hacia dónde estamos yendo, y ese es el problema que tenemos y es el que tenemos que resolver. Pero déjenme empezar entonces por lo que está pasando en el resto del mundo, esta gran transformación que estamos viviendo, que como nos está ocurriendo a nosotros no nos damos cuenta de ella. El problema cuando a uno le están pasando las cosas es que uno no se da cuenta, es como el espejo, uno lo ve todos los días y lo ve igualito, y cuando se encuentra un amigo que no había visto hace 20 años, pues nos dice: hombre, qué acabado estás. Es cuando uno se da cuenta de que las cosas cambiaron, y nos está pasando eso. La transformación que está viviendo el mundo es muy profunda y sin embargo no nos damos cuenta de ella, y es una transformación que ocurre muy pocas veces y que tiene un efecto muy extraño.
Cuando tenemos un cambio tecnológico que afecta a toda la economía al mismo tiempo, en lugar de que todo el mundo viva bien o aproveche este cambio tecnológico, lo que ocurre es exactamente lo contrario. Cuando un cambio tecnológico afecta a toda la economía al mismo tiempo, el resultado inmediato es una caída en la productividad, una ampliación de la diferencia entre ricos y pobres, un traslado de la producción y después, cuando esto ya se asimiló, viene la época de gran crecimiento económico. Para que lo puedan ver con más claridad, esto ha ocurrido al menos desde el siglo XVIII, se puede ver más o menos claro. Y para eso pues traigo estos dibujitos. Este es el crecimiento económico de los países líderes en cada momento del tiempo desde el siglo XVIII. Este es Holanda, este es Reino Unido, estos son los cambios tecnológicos que se vivieron en cada momento del tiempo. Alemania, Estados Unidos, ¿dónde está la maquinita para que le apunte yo? Y resto del mundo. Vean lo que ocurre, cuando hay un cambio tecnológico, reitero, lo primero que pasa es una caída. Por ejemplo, cuando se empieza a utilizar el sistema de putting out en Holanda, que es lo que les va a permitir ser muy exitosos, el resultado inmediato no es que crecen, sino que se contraen, y esta contracción después abre espacio a un tiempo de crecimiento. Lo mismo nos ocurre cuando empezamos a utilizar el vapor y el agua para mover cosas a inicios del siglo XIX, el resultado inmediato es una caída económica y luego viene el crecimiento. Pasa lo mismo a inicios del siglo XX con la electricidad y el motor de combustión interna, y ahora esto nos está ocurriendo precisamente con las tecnologías de información y comunicaciones. En el momento que entran estas tecnologías, el resultado inmediato no es que todo el mundo vive mejor, sino que empieza a caer la economía, se abre la diferencia entre ricos y pobres y todo el mundo piensa que el mundo se va a acabar. Y ahí estamos en este momento, y lo que yo vengo a decirles es no solo no se va a acabar, sino que vamos a iniciar ya el momento de crecimiento acelerado producto de este cambio tecnológico. Para verlo más fácil, traigo a Napoleón porque se cumplen 200 años de la invasión de Napoleón a Rusia. El 23 de junio de 1812 Napoleón junta 450,000 changos en París y se lanza a invadir Rusia. El día de hoy, exactamente hace 200 años, el ejército ruso incendia Moscú para dejársela a Napoleón. Napoleón se queda ahí un ratito, no puede hacer mucho, se regresa y regresa con 5,000 hombres de los 450,000 que había llevado. Los demás se murieron, y se murieron de hambre, de frío y de disentería, no de batallas. Y por eso es bien importante ver esto, porque hace 200 años uno podía perder el 95% de un ejército con hambre, frío y disentería, y hoy es dificilísimo que alguien se muera de eso. De veras se necesita trabajar para morirse de hambre, de frío, de disentería. Hoy eso no pasa. 200 años después, cualquiera de ustedes vive mejor de lo que vivía Napoleón, siendo el hombre más poderoso del mundo hace 200 años. Y cuando digo cualquiera de ustedes, es prácticamente más de la mitad de los mexicanos vive hoy mejor de lo que pudo vivir Napoleón en cualquier momento. Y eso nos cuesta mucho trabajo entenderlo. La transformación que hemos vivido, que es producto precisamente del avance tecnológico, siempre nos hace dudar de que si esto va a tener éxito o no, y sufrimos porque pensamos que el mundo se va a acabar. Y esto lo empieza Malthus. En 1820 Malthus dice, se va a acabar el mundo porque la población se reproduce geométricamente, 1, 2, 4, 8, 16, y en cambio los alimentos se producen de manera aritmética, 1, 2, 3, 4, se abre la brecha, nos vamos a morir de hambre todos. Poco después de él, Marx dice que se va a acabar el capitalismo, que esto no tiene sentido, no tiene futuro, y el resultado es que apenas acababan de escribir esto, el crecimiento es 10 veces mayor que el que había antes. Es decir, ellos escriben cuando están viendo la caída y lo que pronostican es el fin del mundo, y por eso venden muchos libros, todavía se acuerdan de ellos, y lo que ocurre es exactamente lo contrario. Y pasa lo mismo con el segundo proceso de avance que tenemos. En 1923, Oswald Spengler escribe este libro que se llama La decadencia de Occidente, que fue un bestseller en su momento, ahora poca gente se acuerda de él, y todo el mundo estaba convencido que el mundo se acababa, y había razones para creerlo, montones de problemas que estaban ocurriendo. Bueno, terminaron las dos guerras y el crecimiento fue 3 veces mayor que el anterior. Y esto ocurre siempre. Este ajuste tecnológico tarda décadas de cuando empieza el cambio a cuando realmente se cosecha. Tardó 40 años en el siglo XIX, tardó 60 años en el inicio del siglo XX, y ahora ha estado tardando pues prácticamente 50 años. Este rezago en el que uno tiene que ir asimilando la tecnología para que realmente pueda crecer la economía, y la mejor forma de verlo creo que es esta. Esta es la velocidad de la supercomputadora más grande del mundo en cada momento del tiempo, desde mediados del siglo XX. Está medida
partido en el eje de acá, que como ven va creciendo de manera exponencial, si no, no se podría ver la gráfica, y conforme el ser humano tiene más capacidad de cálculo, uno esperaría que la productividad creciera, y lo que ocurre es exactamente lo contrario, la productividad se hunde, toca fondo en los años 80 y 90 y empieza apenas a crecer. Y no solo hay una caída en la productividad, hay una ampliación de la diferencia en ingresos de las personas. Estos son los ingresos de los estadounidenses de acuerdo a su nivel educativo. Uso Estados Unidos porque es el país pues, más productivo del mundo, pero también porque tengo los datos de educación durante todo el periodo que son comparables. Estas son las personas que no terminaron de estudiar, ahí están. Los de colorcitos de abajo son los que no terminaron de estudiar licenciatura, la de arriba es los que sí terminaron de estudiar licenciatura. Vean cómo de inicios de los 70 en adelante, todos los que no estudiaron licenciatura va cayendo su ingreso, mientras que los que sí estudiaron mantienen su ingreso o incluso lo amplían. Y esta diferencia, para que la puedan ver sin sufrimiento, es esta. Eran 40% de ingreso más a inicios de los 70 si uno tenía una licenciatura, hoy gana uno el doble. Y no solo ganan el doble, tienen más empleo. El gran problema de empleo de Estados Unidos de ahorita, que la tasa es de 8% y sufren muchísimo, no es de estas personas. Las personas que estudiaron una licenciatura en Estados Unidos, en el peor momento de la crisis, no llegaron a tener un desempleo de 5%. Los que no estudiaron licenciatura llegaron a tener desempleos de más de 15%. Y son los que siguen desempleados hoy. Y no es mala onda, pero van a seguir desempleados el resto de su vida. No hay manera. Porque la nueva tecnología no necesita personas que no tienen ciertas habilidades. No sabemos cuáles son esas habilidades, la verdad, pero suponemos que alguien que estudió una licenciatura tiene esas habilidades. Es decir, si yo compro mi computadora y necesito que alguien la opere, supongo que alguien que pasó por la universidad al menos sabe cómo se enciende la computadora. Y entonces contrato a alguien con licenciatura y no contrato al que no la tiene. Por eso esto está ocurriendo. Esta transformación que está ocurriendo inicia en los años 60, pero empieza a notarse, como veíamos en los 70 y 80, cuando empieza a caer el ingreso de las personas. Y aquí viene un problema político muy serio. En Estados Unidos, 2/3 partes de la población que trabaja no tiene estudios universitarios. Entonces, estas personas empiezan a ganar cada vez menos. Y si van ganando menos, lo que van a hacer es votar contra el gobierno que está en el poder en ese momento. Entonces, si yo estoy en el gobierno, lo que tengo que hacer es convencerlos de que no son pobres, porque si no van a votar en mi contra. ¿Cómo los convenzo de que no son pobres? Pues dejándolos comprar cosas. Y entonces lo que hace Clinton en 1990 es modificar las leyes para que una persona en Estados Unidos pueda contratar un crédito hipotecario aunque no tenga ingresos ni trabajo. Entonces con eso pues les permito comprar casas. Bueno, pero alguien que no tiene ingresos ni trabajo nunca va a pagar la casa. Pues claro que no, pero se va a dar cuenta después. Y todo lo que ocurra después para un político es nunca. Entonces eso es lo que hace Clinton y empieza la burbuja inmobiliaria que como todos saben tronó en 2008 y entonces tenemos la tragedia que estamos viviendo. Lo mismo hacen los europeos, pero ahí las casas no son tan útiles como para convencer a la gente y lo que usan es el estado de bienestar. Una mayor cantidad de dinero para los que están en seguro de desempleo, menor edad de jubilación, más prestaciones, todo financiado con deuda. Entonces cuando Estados Unidos truena su burbuja inmobiliaria, a Europa la agarran endeudada y la tragedia, bueno, ya la conocen ustedes. Entonces todo el mundo otra vez empieza a decir que el mundo se va a acabar y esto no es una cosa que ocurra de ahorita. Desde 1968 nos vienen diciendo que estamos al borde de la crisis. En 1968 Paul Ehrlich publicó este libro Population Bomb, que en México se conoció como la explosión demográfica, de ahí viene el término que todos ustedes han oído alguna vez, y ahí lo que decía es que el mundo crecía muchísimo, no crecían los alimentos y nos íbamos a morir todos. O sea, lo mismo que había dicho Malthus en 1820 lo repitió este güey en 1968 y lo peor es que hubo un montón de güeyes que le creyeron, porque si no había pasado antes, ¿por qué iba a pasar ahorita? Y dijo, en el 2000 el mundo habrá desaparecido. Estamos en 2012, no desapareció nada y sigue cobrando. Y lo mismo ocurrió con los del Club de Roma, que en 1972 dijeron no solo nos vamos a acabar porque no hay alimentos, no va a haber petróleo en 1985, no va a haber acero disponible en 1985. 2012, tenemos petróleo, tenemos acero, no tenemos problema y estos siguen hablando como si supieran. ¿Por qué? Porque a los seres humanos lo que les interesa es ver una amenaza.
Estamos felices cuando sentimos que viene el león a comernos, porque entonces podemos correr y escapar de él. Pero no es esto, en realidad lo que está ocurriendo es lo contrario. Estamos viviendo una transformación que nos va a permitir crecer mucho más que en cualquier momento previo. Y esto lo podemos ver con numeritos. Esto es lo que ocurrió en los últimos 200 años en los países que les mostraba. Holanda, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, puse a México para que no digan, y al final el resto de todo el mundo, perdón. Y este es el ingreso por habitante en estos países en 1820 y en 2008, son dólares comparables, aunque no lo crean, hubo un señor que hizo estos numeritos que se llama Angus Madison. Vean cómo en todos los países tenemos un incremento muy importante en la riqueza de cada persona, es decir, el ingreso de una persona en el mundo hoy es 11 veces mayor que el que teníamos cuando Napoleón invadió Rusia, más o menos. 11 veces más grande. Todos los seres humanos tenemos 11 veces más riqueza en promedio de la que teníamos hace 200 años, a pesar de que hoy somos 7 veces más seres humanos. Cuando Napoleón invade Rusia había 1.000 millones de seres humanos, descontando los soldados que se le murieron. 1.000 millones de seres humanos. Ahora hay 7.000 millones de seres humanos. Y no solo le podemos dar de comer esos 7.000, sino que cada uno de ellos en promedio es 11 veces más rico. El incremento en riqueza en el mundo, el incremento en riqueza total es ese que ven allá abajo. Holanda es 100 veces más rico hoy de lo que era en 1820, Reino Unido nada más 40 veces, porque ya era grande al inicio, el mundo entero 75 veces más grande de lo que era hace 200 años, nosotros que somos unos inútiles, 180 veces más ricos hoy que cuando nos independizamos. 180 veces más ricos. Y el prodigio pues es Estados Unidos, ¿no? 750 veces. Y esto, reitero, es muy importante porque esta generación de riqueza ha sido continua en los 200 años, a pesar de que siempre estamos pensando que el mundo se va a acabar. Este es el ingreso de los países ricos comparado con el ingreso estadounidense, ingreso per cápita. El ingreso estadounidense es el 100% en la gráfica, y lo que me interesa que vean aquí es cómo en los últimos 150 años nadie ha sido más productivo ni más competitivo que Estados Unidos, en ningún momento del tiempo. Y esto es muy importante porque los próximos 50 años va a ser igual. Estados Unidos seguirá siendo el país más productivo y más competitivo del mundo los próximos 50 años. Y eso para nosotros es fundamental, porque nosotros somos socios de ellos. Entonces, mientras ellos sigan siendo los importantes, nosotros tenemos a quién venderle. Después de eso, a lo mejor existen otros, es irrelevante. En 50 años ninguno de ustedes va a estar aquí. Si esos países que eran los ricos no alcanzan a llegar al nivel estadounidense, los demás están peor. Vean, los países que están aquí de color muy oscuro como Europa, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea, son países que tienen un ingreso 30% más bajo que el de Estados Unidos, como vieron en la gráfica anterior. Bueno, de ahí para abajo están todos los demás, los puse por tonos de azul, el oscuro es este que les decía, y el color blanco es donde no se come, ahí en el centro de África y no hay comida. En un segundo nivel, después de los más oscuros, están países como Polonia o Arabia Saudita. En tercer lugar está Rusia. Y eso es interesante porque Rusia tiene el mismo ingreso por habitante que México. Y sin embargo, cuando ustedes oyen Rusia, automáticamente piensan en potencia, porque cuando ustedes aprendieron, Rusia era la Unión Soviética y la Unión Soviética era potencia, ¿no? Bueno, ni era potencia la Unión Soviética, ni Rusia es la Unión Soviética, ni puede ser potencia Rusia, porque el ingreso de los rusos es el mismo que el nuestro. Y si ellos pudieran ser potencia, nosotros también. Y con nuestro ingreso no da para potencia, o sea, no da. Y a ellos no les da tampoco. Y sin embargo, ustedes se lo imaginan como potencia. Peor, piensan que China es potencia. Y China tiene un ingreso más bajo que el de Rusia. De hecho, China tiene un ingreso más o menos de la mitad que el que tenemos los mexicanos. Y reitero, si con este ingreso nuestro no se puede ser potencia, con la mitad, pues menos, ¿sí? Entonces, ¿de dónde le salió la idea de que China es potencia? Yo no entiendo. China es un país muy grande, se nos olvida cuántos son 1.300 millones de seres humanos. No importa cuál sea el PIB, si lo dividen entre 1.300 millones da cero, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a hacerle para que sea potencia esto? Y ahí está la India todavía con un ingreso más bajo. Bueno, pongo este mapa porque este mapa es importantísimo. Todo lo que pase en el mundo los próximos 30 años va a ocurrir en este mapa. Y es un mapa que ustedes no conocen porque no lo vieron en la escuela. El que veían en la escuela era de un lado América y del otro lado este pedazo y nunca le hacíamos caso. Y esto tenía razón porque en el centro del mundo estaba el Atlántico. Los últimos 500 años el centro del mundo fue el Océano Atlántico. Ya no es así. Para los próximos años, no sé, 30, 50 o 100 años, el centro del mundo va a ser el Océano Índico, ahí va a pasar todo, y entonces hay que aprenderse este mapa, y por eso los traigo, pues se lo vayan aprendiendo, y para que sea más fácil lo traje con colorcitos, los que son de color anaranjado que ven aquí, estos son los países de la primavera árabe,
Túnez, Libia y Egipto, ¿no? Hace año y medio era una maravilla con las redes sociales, hasta lo han de haber festejado aquí a ustedes. Bueno, el resultado después de año y medio es que están matando gente a pasto y lo que van a tener a final de cuentas es otra vez una dictadura. De hecho, en esta semana mataron al embajador de Estados Unidos en Libia, porque también invadieron la embajada de Estados Unidos en Egipto, pero no alcanzaron a agarrar al embajador. El día de hoy esto mismo ocurrió en Sudán, en la parte norte de Sudán, porque Sudán ya es 2 países. Hoy acaban de quemar la embajada alemana en Sudán y además de invadir la embajada de Estados Unidos. Y esto está ocurriendo porque acá no se pueden hacer democracias, ¿no? Yo sé que se oye feo y se van a enojar los musulmanes, pero no puede haber una democracia en un país musulmán, punto. Y no se puede porque ellos no han pasado el proceso que vivimos los que venimos de origen cristiano. Hace 500 años logramos separar al Estado de la Iglesia y eso es lo que permite hacer democracias. Entonces, mientras no logren quitarse de encima a la Iglesia, o como se llama en su caso, al Islam, mientras no se lo quiten de encima no podrán hacer democracias y lo único que van a estar viendo ustedes es un montón de muertos por aquí. Ahorita están matando mucha gente en Siria, pero también en Yemen. Ya mandó Estados Unidos marines adicionales a Yemen para defenderse. Bueno, esto va a estar muy feo. Estos países de rosaditos son países en donde China está invirtiendo muchísimo dinero porque necesita metales y petróleo que están en este lugar y ellos no tienen. Estos de rayitas son precisamente países petroleros donde China invierte mucho dinero. Ninguno de los 2 países se puede gobernar bien. Aquí en Nigeria, el deporte nacional parece ser es matar cristianos. Todos los domingos ponen bombas en las iglesias cristianas. Ustedes no se enteran porque pues eso no es nota, ¿no? La religión que más personas pierde en el mundo al año por ser simplemente miembros de esa religión somos los cristianos. Es mucha gente, son ustedes los cristianos. Entonces, si van a ir a Nigeria, cambien de religión antes de ir, porque sí los matan ahí, gacho. Sudán son 2 países ahora, se dividió en 2 países, Sudán del Norte y Sudán del Sur. Sudán del Norte es un país musulmán, árabe y no tiene petróleo. Sudán del Sur es negro, cristiano y sí tiene petróleo. Entonces, lo que está ocurriendo es que en la frontera entre los 2 países se están matando en cantidad industrial. Tampoco se enteran ustedes porque las notas que nos llegan ahorita son de Siria. Pero nomás que se serene Siria, se van a enterar que durante todo este año estuvieron matando gente a pasto en esa región. Estos 2 de color rojo es Somalia y Pakistán. Están de rojo porque esos no se pueden gobernar. Somalia nunca ha tenido gobierno en toda su historia. Pakistán sí lo tiene, pero nunca ha servido para nada y es un poco problemático. Y estos 2 países moraditos que están aquí son Afganistán e Irak, los países donde Estados Unidos está invadiendo y todavía no se regresa, ni creo que se puedan salir en mucho tiempo. Estos de azul oscuro son países que están asociados con Estados Unidos con un convenio de defensa mutua. Es decir, en esos países hay soldados estadounidenses permanentemente. Son Tailandia, Filipinas, Corea, Japón y Australia. Y reitero, en este mapa está pasando todo. Por ejemplo, está pasando la crisis del euro, que todo el mundo vive angustiado con esto. No se angustien, el euro va a sobrevivir. Y va a sobrevivir porque no es una medida económica, es política. Económicamente el euro tiene varios defectos, pero políticamente es una maravilla. Es la primera vez en 2000 años que los europeos resuelven sus problemas sin matarse. Eso vale lo que sea. Entonces van a seguir con esa moneda. Que si van a seguir todos allá adentro, no sé, igual corren a los griegos, pero no pasa nada, si Grecia desaparece ni quien se dé cuenta. Ya tenemos fotos del Partenón, o sea, no hay problema, ¿sí? El asunto de las revueltas árabes de las que ya hablaba yo hace un momento, el problema de Irán es el problema más importante que tenemos ahí. Irán está desarrollando bombas nucleares, en esta semana nos enteramos que aparentemente tiene ya uranio enriquecido suficiente para 5 bombas. Israel está preocupadísimo por eso, porque el presidente de Irán, el señor Ahmadinejad, ha dicho que lo que hay que hacer es desaparecer a Israel del mapa. Y bueno, pues aquellos están preocupados y lo que quieren hacer es atacar antes de que los ataquen. Israel no tiene la capacidad militar para destruir las instalaciones nucleares, el único que las tiene Estados Unidos. Entonces lo que Israel quiere es que Estados Unidos los acompañe en el esfuerzo y los gringos no se quieren meter porque Irán sí es un problemón. Pero de cualquier manera creo que lo van a tener que hacer en algún momento. Yo sigo pensando que la decisión de atacar a Irán depende de si va a servir o no para la reelección. Si Obama ve que esto le sirve para la reelección, atacan Irán antes de noviembre. Si no le sirve, va a ser después de noviembre. Pero de que van a atacar, no hay manera de dejarlos así. Luego, este mapa tiene, además del problema de que hay que aprenderse los países, hay que aprenderse también las islas, y eso es dificilísimo. Por ejemplo, hay un país, aunque no lo crean, que se llama Islas Seychelles, y es dificilísimo de encontrar. Yo incluso lo amplié y no se ve, y es ahí donde se juntan estas rayitas, ahí está la islita.
Las Islas Seychelles no tienen mayor importancia, salvo que en octubre pasado hicieron una negociación con China para permitirle a China instalar ahí una base naval. Y entonces China va a seguir ese caminito azul que está ahí, se va a instalar en estas islas, se está instalando ya, y desde ahí va a poder vigilar sus inversiones en África y el petróleo de Medio Oriente. Y esto, como se imaginarán, a Estados Unidos no le parece nada atractivo. Entonces esto se anunció en la segunda semana de octubre del año pasado. En la primera semana de noviembre, Estados Unidos toma una serie de medidas muy interesantes. Una de ellas es que mueve todos sus barcos para acá. Ya no hay barcos estadounidenses en el Atlántico ahorita, salvo los que tienen en su propio territorio. Todos los demás barcos de guerra de Estados Unidos están ahí, porque ese es el pedacito que hay que atender de aquí en adelante. Ya le avisaron a los europeos que si van a tener algún problema de guerra, ahí lo resuelvan ellos. Estados Unidos no se va a meter ya en Europa, su problema es Medio Oriente y sobre todo el Lejano Oriente. Y están moviendo todo para allá. Convencieron a Japón de que le vendiera uranio enriquecido a la India para que tenga más arsenal nuclear en caso que sea necesario. Pusieron una nueva base naval aquí en la ciudad de Darwin, en la parte más al norte de Australia, todo para tratar de impedir que siga creciendo China en esta dirección, porque como ustedes seguramente han oído, China está tratando de controlar el mar del sur de China y el mar del este de China, y está enfrentando a todos los países que están allá en disputa por pequeños islotes que no tienen ninguna importancia, salvo por el control marítimo. En los periódicos, si ven algo, van a decir que abajo de esos islotes lo que hay es petróleo y gas. Es puro cuento. Lo verdaderamente relevante de los islotes es el control marítimo, porque en este paso, ahí en donde acabo de marcar esa bolita, el estrecho de Malaca, por ahí pasa el 50% del comercio internacional. Quien controla ese estrecho controla el comercio del mundo. Y eso hoy lo controla Estados Unidos, como controla todo el océano. Y China quiere controlarlo, y entonces los gringos pues como que no quieren. Entonces China tiene en este momento, acaba de mandar barcos ayer, llegaron hoy en la mañana de nosotros, 6 barcos de guerra a las islas Senkaku, que son las que traen pleito con Japón, están más o menos por aquí. ¿Qué pulso traigo? Me cae. Por aquí. Ahí están ahorita los barcos de guerra, enfrentito uno del otro, Japón y China. Acá arribita hay barcos de guerra de Corea y Japón, enfrentando otras islas que están aquí. Acá tenemos 2 bonches de islas, las Spratly y las no me acuerdo cómo se llaman, en donde el conflicto es entre China, Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunei. Y ahí están los barcos de guerra de todos. En este momento ya hundieron un barco de Filipinas hace un mes. Filipinas tiene convenio de defensa con Estados Unidos. Le dijo a Estados Unidos, oigan, vénganme a defender de los chinos que están regrandotes. Y Estados Unidos anda volteando a ver como que no oye, porque sí está muy complicado esto. Y está peor porque China va a cambiar de gobierno en el mes de octubre a más tardar. No sabemos cuándo, ya debían haber anunciado qué día iba a ser el Congreso para el cambio de gobierno, no lo han anunciado, y peor que eso, desapareció el sucesor. El sucesor de Hu Jintao se llama Xi Jinping. Xi Jinping ya estaba todo clarito que iba a ser, el 1 de septiembre fue el último día que lo vimos, no se ha vuelto a saber nada de él. Fue la señora Clinton a hablar con él, no apareció. Fue el primer ministro de Singapur, no apareció. La primer ministro de Dinamarca no apareció. Una reunión del Consejo de Guerra de China no apareció. Nadie sabe dónde está. De veras es una cosa espantosa. Entonces yo estoy angustiado porque China está sufriendo ahorita una contracción económica muy marcada. No quiero decir que estén creciendo en números negativos, pero muy probablemente están creciendo en el orden de 4% en este momento. Contra el 12% que traían, pues sí se debe sentir regacho. Y además de eso, están a punto de enfrentarse en situación de guerra con países que no son menores. Y luego desaparece el chino este. Sí está feo. Y ustedes andan preocupadísimos con López Obrador. Esto es lo importante, hombre. Esto es lo que realmente está pasando en el mundo. Lo otro es puro adorno. Entonces, por eso lo traigo aquí, porque verdaderamente es relevante. Una última comparación contra estos espacios mundiales, porque vale la pena. Este es el ingreso por habitante de México y de los países BRIC. México es la línea negra. Brasil, Rusia, India y China. Vean cómo el único país de estos BRIC que se parece a nosotros en ingreso es Rusia. Porque ellos venden mucho petróleo y gas natural en Europa, entonces lo venden caro y por eso están en este nivel. Este es Brasil, que Brasil es una potencia. Otra vez, ¿de dónde sacan esos cuentos ustedes? El ingreso por habitante en Brasil es 30% más bajo que el nuestro. Y otra vez, si con lo nuestro no se puede, con menos, pues menos, ¿no? Entonces no hay. China, la mitad de ingreso de nosotros. La India, 1/4 parte del ingreso por habitante de los mexicanos. Y luego dicen que aquí hay pobreza.
Ustedes que no conocen las cifras, mano. Pobreza en la India, eso es pobreza. México no tiene un problema de pobreza, ya dejen de estar pensando en eso, por favor. Estamos desperdiciando toda nuestra energía en estar pensando de la pobreza y la pobreza. No tenemos un problema de pobreza, hay pobres y hay pobres. Pero no es un problema de pobreza, nuestro problema es que no generamos riqueza a la velocidad necesaria, pero es un problema totalmente distinto. Entonces no desperdicien su tiempo pensando en cómo van a sacar a los pobres, pónganse a trabajar, que de algo va a servir. México es uno de los países, reitero, más importantes del mundo, no nos damos cuenta de ello. Y eso es en buena medida porque somos socios de Estados Unidos, que es la economía más grande del mundo, y es el mayor consumidor. 40% del consumo del mundo lo hace Estados Unidos. Yo por eso me desespero cuando dicen que quieren diversificar las exportaciones de México. Digo, yo no entiendo, ¿para qué? Si el que tiene lana para comprar son los gringos. Están aquí juntito en nosotros. Mismos usos horarios. Medio mascotean el español y nosotros el inglés. Entonces, ¿por qué quieren irle a vender a los chinos o a los japoneses? Están lejísimos, no pagan, no manches, vendan aquí. Estos son los principales socios de Estados Unidos, lo que ven ahí de porcentajes, el tamaño del mercado que tiene cada uno de ellos. Canadá y Japón, que eran los principales socios a inicios de los años 90, van perdiendo terreno y los vamos ganando México y China. México mucho más rápido que China durante la década de los 90, este es el Tratado de Libre Comercio. Duplicamos la participación de mercado en Estados Unidos en menos de 10 años, pero en 2001 tuvimos mala suerte. Viene una recesión en Estados Unidos y cuando hay recesión las empresas estadounidenses deciden cosas de largo plazo, mover producción, porque igual no van a vender. Y en 2001 quieren mover su producción a algún lado, México está caro, China está barato y además China entra a la Organización Mundial de Comercio en ese año. ¿Qué ocurre? Todo se va a China, no solo lo que estaba en Estados Unidos, sino lo que estaba en México. ¿Se acuerdan del Silicon Valley mexicano de Guadalajara que pasó a mejor vida en ese momento? Esa es la razón. Es el brinco que da China. Y ese brinco inmenso de China nos impide crecer a nosotros. La razón por la cual los últimos 10 años México no ha crecido a lo mismo que crecía antes es eso. Nuestro principal cliente nos lo bloqueó China. Ahora, esto ocurre en las recesiones y hoy estamos en otra recesión o acabamos de salir de la otra recesión y ahora ocurre al revés. Ahora China está cara. China tiene problemas financieros, ahora tiene hasta problemas políticos, como veíamos, y México es mucho más atractivo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Está regresando la industria de China a Estados Unidos y una parte de ello está regresando a México. Entonces, esto es un panorama totalmente distinto para esta década de lo que tuvimos en la década anterior. Y eso es bien importante tenerlo claro, porque nuestra economía se mueve junto con la economía estadounidense. La raya azul es la industria estadounidense, la raya roja es la economía mexicana. Vean cómo se mueve igualito. Mucha gente cuando ve esto dice que somos dependientes de Estados Unidos, pero eso no se ve ahí. Lo que se ve ahí es que somos lo mismo, que es una cosa distinta, ¿no? México y Estados Unidos es una misma economía, la economía de Norteamérica. Digo, puede que muchos de ustedes odien a los gringos y puede que muchos gringos odien a los mexicanos. No importa, por mucho que se odien van a seguir juntos. Es como un matrimonio, pues, para que lo vean más claro, ¿sí? ¿Por qué es importante, reitero, lo que estamos hablando de tecnología? Porque la transformación tecnológica está abriendo un espacio de crecimiento que no habíamos visto en muchísimo tiempo y el mejor ejemplo yo creo que es este. Este es el precio internacional del petróleo en los últimos años, este es el precio internacional del gas natural. Vean cómo se mueven igualito hasta 2008. De 2008 en adelante vean lo que ocurre con el precio del gas natural, se hunde. ¿Por qué se hunde el precio del gas natural? Porque hay un montón. Resulta que existe una piedra allá abajo, a 5 kilómetros de profundidad, que se llama lutita. Es una piedra que está llena de gas. Eso ya sabíamos, pero nadie sabía cómo sacar el gas de la piedra, pues está muy abajo. Y entonces un ocioso tejano se puso a experimentar desde hace 40 años con una idea que él tenía. Él pensaba que inyectando agua a presión podía romper la piedra y sacar el gas. En 2006 lo logró. Se asocia con otra empresa tejana que es especialista en perforación horizontal. Hoy ustedes no tienen que hacer los pozos hacia abajo. Pueden, una vez entrando a la tierra, pueden darle vuelta al pozo, para arriba, para abajo, para donde quieran. La combinación de estas dos tecnologías permite extraer gas de lutitas, lo cual significa que tenemos gas natural para consumo humano a la velocidad que estamos consumiendo hoy para 300 años. Eso no lo sabíamos antes de 2006. Y esto lo que significa es que hay energía para seguir creciendo 3 siglos enteros. Otra vez, ¿qué va a pasar después? No tiene ni sentido preguntárselo. Ahorita lo que hay que pensar, ya antes no podíamos crecer, hoy podemos hacerlo. Esta transformación nos permite tener muchísima más energía, mucho más barata, pero además más limpia. Esta es la producción de electricidad en Estados Unidos dependiendo del combustible que utilizan. El de hasta arriba es carbón, el de hasta abajo es petróleo, el azul es gas. Vean al final de la gráfica el brinco que da el gas, cómo hunde al carbón. Y esto es una cuestión de precio.
Entonces, en el momento que el gas es barato, la gente deja de usar carbón, y esto es lo mejor que podemos oír en términos ambientales, porque esa idea de que podemos producir energía de cosas que no sean combustibles fósiles es una idea bonita, pero no tiene sentido, perdón que lo diga yo así, porque a mucha gente le encanta esa idea, pero vean, este es el consumo total de energía en el mundo, este es el consumo de petróleo, de gas, de carbón, la moradita es energía nuclear, la azul es hidroeléctrica, y esta microrraya que ven aquí son las tecnologías alternativas de energía. ¿Cuáles son esas tecnologías? Pues que los paneles solares, los molinitos, la biomasa, todo ese rollo. ¿Cuánto produce? Nada. ¿Cuándo ese pedacito de ahí va a crecer lo suficiente para sustituir esa cosa de allá? En el tiempo de vida de los aquí presentes eso no va a ocurrir. Entonces, como no va a ocurrir en nuestro tiempo de vida, ¿para qué pensamos en eso? Que piensen otros. Lo que va a ocurrir en nuestro tiempo de vida es que vamos a seguir utilizando combustibles fósiles. Y si vamos a seguir usando combustibles fósiles, hay que usar el que menos contamine de ellos. Y el que menos contamina es el gas. Y entonces, cuando sabemos que hay gas en abundancia, tenemos no solo energía barata y abundante, sino además energía más limpia hacia adelante. Y esto es una noticia extraordinaria. Entonces esto, que no lo teníamos hace 6 años, nos permite pensar en un crecimiento muy acelerado de las economías en los próximos años, que te reitero, no nos habíamos imaginado anteriormente. ¿Cómo nos afecta esto a nosotros? Estas son las reservas de petróleo en Norteamérica. La verde es México, la azul Estados Unidos, la roja es Canadá, la moradita de hasta abajo es Brasil, que no es Norteamérica, pero lo puse para que sientan feo porque ya tiene más que nosotros. Los brincos que ven aquí rojos, esto es cambio tecnológico también en producción de petróleo en Canadá. Ellos no tienen petróleo, producen petróleo a partir de arenas bituminosas, que son lo que ustedes conocen por su nombre náhuatl, chapopotl. De ahí sacan el petróleo ellos. Vean la caída de reservas de México en 97, una caída brutal de reservas, producto de que Pemex tuvo que ir a pedir prestado a Estados Unidos. La Securities and Exchange Commission le obligó a usar una metodología decente para calcular las reservas y resultó que estas eran las reservas. Todo esto de aquí nunca existió, es un cuento. Como casi todo lo que ocurrió en México antes de 1997 era mentira. Pero entonces no lo podíamos saber porque no teníamos fuentes alternas de información, hoy sí las tenemos. Eso es una de las grandes transformaciones de México en estos 15 años, que hay que cuidar, porque esto es lo que tenemos que seguir cuidando. Con información alterna uno puede mantener bajo control al gobierno, y de eso se trata este asunto. Bueno, finalmente este es México, petróleo y gas natural, el mercado. La raya azul es producción, la roja es consumo. Este brincote de aquí es el descubrimiento de Cantarell, y esta caída de acá es que ya se acabó Cantarell. Entonces ya no tenemos petróleo. Este es el consumo de petróleo en México, sin contar importaciones de gasolina y diésel. Si las cuento, estamos aquí. En los próximos 3 años prácticamente cerramos esa brecha y dejamos de exportar petróleo. No nos vamos a quedar sin petróleo, dejamos de exportar nada más, tampoco es tan grave. Y esto de aquí es el gas natural, en donde somos deficitarios desde hace 20 años. ¿Por qué no tenemos petróleo y gas natural? Por tontos, no hay otra explicación, por tontos. Porque petróleo sí hay, en el Golfo hay, nada más que está muy hondo y Pemex no lo sabe sacar. Y gas también hay. Somos el país número 4 del mundo en reservas de gas de lutitas. Tenemos abajo de Chihuahua, Nuevo León y Coahuila gas suficiente para el consumo de un siglo de los mexicanos. Nada más que no lo podemos sacar porque Pemex no tiene la tecnología. Y la tecnología está lejísimo, está hasta Texas. Uno piensa que están cerquita, pero cruzar de Coahuila a Texas es recorrer 200 años en la historia. Y eso no lo pueden hacer los mexicanos. Este es el mayor fraude que hay en el mundo en el siglo XX y se llama Pemex. Pemex es un robo absoluto y deberíamos cerrar Pemex a la brevedad. Si lo cerráramos hoy, estaríamos ganando dinero los mexicanos inmediatamente. Una empresa petrolera internacional que saca petróleo en el país que sea, le paga al gobierno de ese país 72%, es el promedio mundial, 72% del petróleo que saca se lo paga al gobierno de ese país. Pemex nos paga a nosotros por el petróleo que saca 65%, menos de lo que nos pagaría cualquier empresa internacional. Con ese 72% que pagan las empresas internacionales, el 28% que les queda, les alcanza para ser las empresas más grandes del mundo. Pemex nos paga 65%, le queda 35% y con eso están quebrados. Es de veras un fraude monumental. Pero a ustedes les encanta, ¿no? Están felices con Pemex, porque Pemex es la revolución y la revolución es México, ¿no? ¡Ta madre!
Ya no voy a hablar más porque me enojo. Bueno, este es el otro problema que se supone que tenemos, el de Malthus y el de Ehrlich y demás, que no va a alcanzar la comida. Y nuestra gran preocupación con la comida eran los chinos otra vez, son 1.300 millones. Si se ponen a comer todos no va a alcanzar la comida en el mundo. Imagínense 2 huevos diarios que desayunen los chinos. Son 2.500 millones de gallinas trabajando día y noche para darles de comer. No existe esa cantidad de gallinas en el mundo. Bueno, este es el consumo de los chinos. La raya azul son calorías medidas aquí arriba y la verde y roja son proteínas y grasas medidas en gramos aquí abajo. Vean cómo el incremento de riqueza en China sí ha permitido que coman mejor. Ahora, yo no sabía si ya habían comido lo suficiente o no, por eso pongo estos otros países, para poder comparar el nivel de comida. Y Corea y Japón, que son países cercanos que deben tener dietas más o menos parecidas, aunque no iguales, pues se consumen lo mismo que China, lo cual me hace pensar que los chinos ya están comiendo lo que se van a comer. No se acabó la comida en el mundo, entonces podemos estar tranquilos. La otra preocupación con respecto a la comida es el famosísimo cambio climático. El cambio climático es un problema porque todo el mundo habla de cambio climático y no sabe nada. Todo lo que oigan de cambio climático en la tele es mentira. Les van a pasar ahí la foto donde sale la película, donde está en el pedacito de hielo el pobre oso polar que se va y todo el mundo llora porque se van a acabar los osos polares. No manches, maestro. En Rusia hay 400,000 osos polares. ¿Quieren sacar fotos de oso polar? Vayan a Rusia. Pues los camarógrafos van a Alaska, pues ahí no van a encontrar nunca un oso polar, no están ahí. Pero bueno, así son. Esto que ven aquí es el cambio climático que sí está ocurriendo, no imaginaciones. Eso ya pasó. Este es cómo cambia la productividad agropecuaria en el mundo de 1980 al 2000. Si el cambio climático es por efecto invernadero, permítanme decirles algo muy elemental, no va a haber menos comida, va a haber más. Si es efecto invernadero, las plantas van a ser más grandes, porque para eso hace uno invernaderos, ¿no? Para tener plantas grandes, no plantas chiquitas. Y es obvio, hay más energía disponible, va a haber más alimento. Entonces el problema del cambio climático no es que se acabe la comida, es que se va a producir en lugares distintos. Y eso es lo que el mapa nos dice. Las áreas verdes son mayores que las áreas rojas, es donde está produciendo más en las áreas verdes. Pero quienes están en las áreas rojas sufren, es el caso de nosotros aquí, es el desierto de Sonora, ahora sí ya va a ser desierto. Y eso va a ser así por los siguientes, pues no sé, 2 siglos o 3 siglos. Entonces los que viven allá tienen que acostumbrarse a vivir con menos agua, no hay remedio. ¿Qué hay que hacer? Pues muy sencillo, ahí producimos la mayor cantidad de granos para consumo humano en México, en Sonora y Sinaloa. Pero el asunto es que esos lo producimos ahí porque el señor Obregón hace 100 años hizo canales para riego, canales a cielo abierto. ¿Quién se le ocurre tener canales a cielo abierto en un lugar que se está haciendo desierto? ¿Qué hay que hacer para que alcance el agua? Tápenle el canal, mano. Con una telita, o sea, no necesita mayor ciencia, con una tela y está resuelto. ¿Por qué no lo hacen? Porque el agua es gratis. El agua para agricultura en México es gratis, entonces nadie la va a cuidar nunca, ¿me explico? 85% del agua que consumen los mexicanos está en agricultura y toda esa es gratis. ¿Quieren que se resuelva el asunto del agua? Muy fácil, cóbrenles. En el momento que les cobren van a gritar que sin maíz no hay país, que esto es un neoliberales. No, paguen, güeyes, para que entonces pongan algo de interés en cuidar esa agua. Pero otra vez me estoy enojando. La comida en el mundo hay más de la que había antes. Somos hoy, esta gráfica empieza en 64 éramos 3.500 millones de seres humanos, hoy somos 7.000 y hoy hay más granos por persona en el mundo que lo que había hace 50 años. Esa línea que ven ahí es el índice de granos disponibles por persona. Si no quieren ver granos sino toda la comida, el asunto es peor todavía. El incremento en la cantidad de comida disponible por ser humano en los últimos 50 años es de 40%, a pesar de que la población se duplicó. Hoy hay más comida por seres humanos de la que ha habido en ningún momento previo de la historia. Entonces ya no me estén diciendo que el mundo se va a acabar y que no va a alcanzar y que el cambio climático, nada. Estamos en un momento de franco crecimiento y lo único que necesita uno hacer es darse cuenta de eso para poder aprovechar estas oportunidades porque se está trasladando también la producción. Esta es la producción de automóviles en el mundo del 2000 al 2010, son nada más 10 años y vean la gran transformación que hay aquí. Los países desarrollados eran los grandes productores y vean cómo se va achicando Estados Unidos y se va achicando Reino Unido y España y todos y vamos creciendo países como México, Brasil o China. Se mueve la producción hacia países como los nuestros y esto es algo que hay que aprovechar. Es una transformación tecnológica que estamos sufriendo. Estos son China, Brasil y México. Sus exportaciones, dependiendo del nivel tecnológico, de abajo hacia arriba, son sin nada de tecnología. Es que no le estoy picando al correcto. Sin nada de tecnología, luego tecnología baja, media y alta, 95 y 2010. Vean lo que hace China. China en 95 exportaba puro chino barato, pura porquería. Pero con eso financia
una transformación tecnológica que hoy le permite exportar casi la mitad de sus exportaciones de alta tecnología. Este es el método de Japón en los 70 y de Corea en los 80, no tiene nada de nuevo. Esto es lo que está haciendo China. Vean en cambio México. México en 1995 más de la mitad de nuestras exportaciones eran tecnología media y hoy es lo mismo, ¿no? O sea, no estamos haciendo ese paso final, es lo que nos está faltando. Pero no se angustien, porque siempre sufren y que nosotros somos unos inútiles. Cada vez que se sientan mal por ser mexicanos, acuérdense, pudieron haber nacido en cualquier otro país de América Latina, sería peor. Vean, no es mala onda, es nada más que sería peor. Vean, este es Brasil, la potencia Brasil. Brasil en 2010, sus exportaciones en términos tecnológicos todavía no llegan a lo que era México en 1995. O sea, Brasil tecnológicamente en el mejor de los casos está rezagado frente a México 20 años. Y por eso tuvieron que cerrarnos el mercado este año a nuestros coches, porque no pueden competir con ellos, ¿me explico? Entonces dejen de estar sufriendo. Brasil no es una potencia. Brasil va a ser más grande que México en el largo plazo, sin duda, pero no en esta década. En esta década que arrancamos apenas, México va a crecer mucho más que Brasil. Y lo va a hacer porque tenemos muchas más capacidades que ellos. Es más, ya hasta les ganamos la medalla de oro, mano. ¿Qué más quieren? ¿Sí? Entonces, el cambio que tenemos en el mundo es extraordinario. Hoy la tecnología es la que genera todo el valor agregado. No se preocupen por el cambio climático porque no va a ser nada significativo. Sí va a haber cosas, pero nada que nos destruya. Lo importante es que el que no tenga tecnología va a ser de segunda. Eso es lo más importante. Y entonces déjenme hablar de México rápidamente. Este es México, perdón. Estos son, la raya azul y roja es el porcentaje de no pobres en México, que como ven va creciendo en el tiempo. Cada vez sabemos menos pobres en México. Y la raya verde es la cantidad de personas que viven en una vivienda, y esto está desde 1940 en adelante, y son 3 etapas muy claras. Estas 3 etapas les puse nombre. La primera se llama Los hijos de Sánchez, porque en esa etapa es lo que ocurrió, lo que dice ese libro. Yo no sé si alguno de ustedes lo leyó. Los hijos de Sánchez es un libro que escribe un antropólogo estadounidense, Oscar Lewis, que vive en México en ese tiempo, y ve eso, que los mexicanos están dejando de ser pobres, pero al mismo tiempo hay más gente viviendo en cada vivienda, y esto genera tensiones intrafamiliares durísimas que hacen que la gente, viva peor a pesar de ser cada vez menos pobre. Por escribir ese libro lo corrieron del país, el libro se prohibió, cerraron la editorial, etcétera, y los gobiernos mexicanos quisieron crecer más rápido, se endeudaron, nos llevaron a la crisis, pues la etapa de los hijos de y allá al final ya estamos en la etapa actual en donde otra vez estamos dejando de ser pobres y ahora con mucho menos gente en cada vivienda, y es una etapa de clase media. México es un país de clase media. Mis colegas economistas, sobre todo los pobretólogos, se enojan conmigo porque digo esto, porque ellos quieren que haya pobres, si no, ¿de qué viven ellos, no? Necesitan que haya pobres en el país. No, no hay, mano, no hay. 80% de los mexicanos somos clase media fregadona, ¿no? Pero clase media, vean ustedes, son todos los datos que hay en México, todos, no hay más que estos. De desigualdad y pobreza, desde 1950 hasta la fecha. Pobreza es la raya roja, se mide en porcentaje de pobres hasta allá, es pobreza alimentaria, y la raya azul es desigualdad, que se mide con un índice que se llama coeficiente de Gini, que no importa que sea, mientras más abajo más mejor, eso es lo importante. Y vean cómo al final de la gráfica estamos en el mejor momento de toda nuestra historia. Hoy hay menos pobres en México que en cualquier momento previo. Hoy hay menos desigualdad de manera estable que en cualquier momento anterior en la historia de nuestro país. Y sin embargo ahí estamos de necios con que la pobreza y la pobreza. No le hagan caso a Andrés Manuel, hombre, no pierdan su tiempo, de veras, no es este el problema. Si nosotros generamos riqueza, esto se va a resolver solito. De hecho, podemos ver esto más claramente en los censos. La gente está comprando cosas y mucho. Este es el porcentaje de familias que tienen los bienes que ven ustedes ahí en el censo de 2000, la raya roja, 2010, la raya azul. Televisión, 92% de las viviendas en México tienen televisión. Pero 20% vivían en pobreza alimentaria, ¿se acuerdan? Esto significa que más de la mitad de los que no tienen para comer tienen televisión. ¿Por qué tienen televisión si no les alcanza para comer? Porque no solo de pan vive el hombre. Uno necesita la tele también. ¿Sí? ¿Quiénes compran televisión? Compran televisión familias de 4 personas con un ingreso de un salario mínimo. Si en lugar de un salario mínimo estas familias ganan 2 salarios mínimos, tienen refrigerador. En el momento que una familia tiene refrigerador, deja de ser pobre, porque entonces puede comprar comida para un rato largo y no tiene que comprar comida todos los días, y la diferencia de precios es abismal. Si en lugar de 2 salarios mínimos la familia gana 4 salarios mínimos para 4 personas, tienen lavadora de ropa. Y un miembro de la familia se independiza de la esclavitud de estar lavando ropa todos los días, casi siempre una mujer, ¿no? Porque los hombres son holgazanes. 4 salarios mínimos. Son los 6,000 pesos del inútil de Cordero. Lo que pasa es que él no sabe explicar. Con 6,000 pesos uno no tiene coche.
pero puede pensar en el coche, porque ya compró la televisión, ya compró el refrigerador, ya compró la lavadora. ¿Qué sigue? El coche. ¿Lo compras con 6,000 pesos de ingreso? No, lo compras con 8,000, tampoco es tanto, vean. Con 8,000 pesos de ingreso una familia en México tiene un automóvil. Luego me regañan a mí que porque es imposible, alguien me decía, te reto a que vayas a una agencia a ver si con 8,000 pesos de ingreso te dan crédito para comprar coche. Pues ¿quién dijo que ese es coche nuevo, mano? ¿No? Que quieren un Audi, un BMW, es una carcacha que a duras penas arranca. Si llega a arrancar deja botada a la familia que iba de vacaciones, tienen que hacer picnic allá al lado de la carretera, pero es de ellos, se la compraron con su trabajo, ¿me explico? Y en un año después la van a cambiar por una cosa un poco mejor y después por otro algo todavía mejor, y eso es ser clase media. Ser clase media es eso, pensar de esa forma, ir construyendo una riqueza familiar, invertir en la educación de los hijos. Eso somos los mexicanos ya. Hoy la mayor parte de los mexicanos vive así. 93% de las viviendas en México hoy tienen piso firme, ya casi no hay pisos de tierra en este país. 95% tienen agua y drenaje. 98% de las viviendas en México tienen electricidad. Entonces ya no hablen de la pobreza de antes porque esa no existe. Hoy somos un país totalmente distinto y no nos damos cuenta de ello y queremos seguir usando las mismas reglas. Y por eso no podemos hacer nada bien con este país. Ese es nuestro problema. México se ha transformado brutalmente. Antes de 1997 en México no había ley. Hoy a duras penas hay, pero antes de 97 no había nada. El presidente decía lo que quería y se hacía. Ahora hay ley y esto impide al presidente hacer muchas cosas y eso está bien. Por ejemplo, en el 2001, cuando Fox quiere hacer el aeropuerto de la Ciudad de México, expropia los terrenos de Texcoco y la Suprema Corte de Justicia le dice no vas a poder expropiar, si quieres cómpralos. Y cuando intenta comprarlos viene la tragedia y ya nos hizo el aeropuerto. Lo mismo le pasa a López Obrador, expropia un terreno para hacer un caminito a un hospital y la Suprema Corte de Justicia le dice no lo puedes expropiar, si vas a querer el terreno págalo. Pero López Obrador no es igual a Fox y dijo cómo no se va a poder, me canso que se puede. Resultado, desafuero. López Obrador es desaforado de su puesto porque había cometido desacato a una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primera vez en la historia de México que los gobiernos están controlados. Por eso es tan raro, no lo entendemos, ¿me explico? Hoy hay ley, por eso tenemos problemas en el mercado de telecomunicaciones. Todos sabemos qué hay que hacer en telecomunicación, no necesitamos ningún genio para eso, ¿no? ¿Qué necesitamos? Más competencia. Problema, háganlo. A ver. El presidente lleva inventando 1000 cosas para hacer competencia, que licita 2 hilos de fibra oscura, que licita espectro, no importa qué haga, por ejemplo, en lo del espectro, 72 amparos de Yusacel. Hazle como quieras, güey. Que voy a recuperar la banda de MBS, ahí te van los amparos, maestro. Así no se puede. Pero es que es ley. Y eso es bueno. Digo, nos cuesta trabajo aceptarlo porque ninguno de nosotros sabe lo que es la ley, nunca la hemos usado. Pero esto es muy práctico porque significa que tenemos controlado al gobierno y eso es muy relevante. Entonces, después de haber leído en serio todo lo que se ha escrito sobre México, de economía, política, todo, llego a la conclusión de que nada más hay 2 problemas en México. Ya no anden pensando en más cosas. 2. Problema 1, no nos gusta la ley. Y ese es un problema. Y es un problema porque no se puede tener democracia sin ley. Por eso estos 15 años son tan complicados. No cumplimos la ley y queremos ser democráticos, entonces no se puede. Entonces hay que decidir qué vamos a querer. O cumplimos la ley, aprendemos a cumplirla, o nos regresamos a un régimen autoritario. Esta es la decisión que tiene que tomar México y para sorpresa de todos ya la tomó el 1 de julio y en serio a mí sí me sorprendió, los mexicanos decidieron que quieren aprender a cumplir la ley. Para mí que no entendieron qué estaban haciendo, pero eso decidieron. Porque tenían la opción de elegir un régimen autoritario y no lo hicieron. Pudieron haberle dado al PRI mayoría en ambas cámaras y eso nos garantizaba un régimen autoritario. O podían haber elegido a Andrés Manuel, también era un régimen autoritario. Y no, los mexicanos decidieron seguir como íbamos, con un gobierno del PRI, pero sin mayoría en las cámaras, lo cual nos permite continuar en este proceso de transformación del país. Entonces es importantísimo. Entonces vamos a tener que aprender a cumplir las leyes poco a poco, porque también ahorita si las cumplimos no se puede, ¿eh? Como nadie iba a usar las leyes, no las escribieron para que se usaran, las escribieron para que sonaran bonito. Entonces de la Constitución a la circular más chafa que conozcan, las leyes están escritas para que se oigan bonito, no para ser usadas. No vayan a usarlas así en exceso porque no funciona. ¿Cuál es el otro problema? Pues precisamente el que comentaba yo al inicio con la música de don Silvestre Revueltas. México apostó por un camino equivocado en los años 30. Cuando construimos este país, decidimos que queríamos ser un país colectivista, o si lo quieren más claro, comunista. Lázaro Cárdenas construye el país más comunista que podía ser, dados los 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. No se podía más, fue lo que hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque él estaba convencido que era la mejor opción y no estaba tan errado en 1935.
En 1935 uno no podía encontrar una opción fácil. El capitalismo no estaba jalando bien, la otra opción era el fascismo, que estaba peor, y la otra era el comunismo. Entonces el Tata, como le acomodó de los tres un cachito, y órale, nos vamos para allá. Problema es que esto no sirve para nada, eso ya lo sabemos hoy, entonces no lo sabíamos, y esto no puede seguir. Necesitamos acabar con esto, porque esto es lo que nos está gobernando desde atrás. Todas nuestras creencias, costumbres, tradiciones vienen de aquí, y esto es lo que hay que acabar. Tenemos que cerrar Pemex, tenemos que acabar con los sindicatos, tenemos que acabar con los empresarios privilegiados y tenemos que convertirnos en un país decente. Es decir, un país liberal, democrático, capitalista, común y silvestre. Eso va a costar muchísimo trabajo porque todos ustedes fueron educados en que la revolución es lo que forma México, y cada vez que yo digo vender Pemex, su panza brinca sin pensarlo siquiera, porque a eso los adoctrinaron a ustedes y a todo México. Entonces hay que cambiar esto. ¿Cómo se cambia? ¿Qué hay que hacer para esto? Bueno, pues debíamos haber cambiado antes. En 1982 pudimos cambiar, no lo hicimos porque el petróleo nos permitió no tomar decisiones. Entre 90 y 93, Carlos Salinas quiere cambiar la economía, pero mantener la política agarrada, y la fricción entre las dos cosas mató a Colosio y se acabó el experimento. En 97 se derrumba el régimen, queda todo disperso, y bueno, pues llevamos 15 años sufriendo. ¿Qué sigue? Bueno, pues el mapa de las bolitas para saber qué está pasando, y ya con esto termino porque ya me están regañando. El mapa de las bolitas es la herramienta que se me ocurrió para poder explicar lo que ocurre en la política nacional, porque si analiza uno por partido político no entiende nada. Aquí voy a poner a los principales actores políticos de México, dependiendo de su orientación económica en el eje horizontal y política en el eje vertical. De este lado son los que creen que el Estado debe decidir en la economía, los de hasta allá son los que creen que el mercado es el que resuelve los problemas económicos, y de abajo hacia arriba conservadores y liberales en el sentido clásico del término. Conservador es el que cree que el Estado debe intervenir en la vida privada de las personas, liberal es el que cree que cada quien debe hacer lo que le dé la gana. Y pongo en el centro al ejército porque están armados, y yo con gente armada no discuto. Entonces digo, si los pongo en otro lado capaz que se enojan, no me la voy a acabar. El otro actor armado es el narco, ese no va a aparecer, pero no porque yo no quisiera, yo sí quería, los puse por aquí, por acá, y en todos lados se veían bien. Y entonces llegué a la conclusión de que el narco no es un actor político, es una impureza, está en todas las pelotitas, en mayor o menor medida. Pero averiguar eso sí ya es dañino para la salud, entonces yo no lo voy a hacer. Este es el PAN en 4 pelotitas al inicio de este año, el grupo del presidente Calderón, el grupo de Diego Fernández de Ceballos, los tecnócratas, que tienen las siglas de Miguel de la Madrid porque arrancaron en aquella época, entonces eran del PRI, ahora son del PAN, a partir del 1 de diciembre regresan al PRI, pues estos ahí se van acomodando donde sea necesario, ¿no? Y este de aquí es el yunque, ¿no? Yo no sé si existe el yunque o no, así le dicen en los medios, es el PAN duro, la fracción de derecha del PAN, digámoslo así. El PRI en 3 pelotitas, Beatriz, Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones, de color colorado la izquierda radical y las organizaciones campesinas, con ellos no se puede hablar, es a balazos, pero no importa, son poquitos. El PRD en 3 pelotitas, Andrés Manuel medio anaranjado porque luego se acerca mucho a los colorados, Marcelo y los chuchos o Nueva Izquierda, los partidos chiquitos, la Unión Nacional de Trabajadores, que es el grupo sindical más importante del país, el Partido de la Maestra, Nueva Alianza, los empresarios en 3 pelotitas, Slim es una pelotita, él solo, luego todos los demás empresarios, allá arriba los financieros, y para terminar la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana en 3 pelotitas, la iglesia de izquierda, la conferencia episcopal ahí junto al poder, y la iglesia de derecha. La iglesia de derecha es muy fácil de reconocer porque todos hacen gestos. Ahí está Norberto, Onésimo, el cardenal Sandoval. Entonces cuando vean un jerarca católico que hace así, es de derecha. No sé por qué, yo digo que tiene que ver algo con Maciel, pero yo no quiero averiguar eso. Este es el mapa político de México al inicio de este año, y lo que debió ocurrir en este año era muy sencillo. Felipe Calderón ya se va, entonces tiene que hacerse chiquito para darle espacio a su candidato, en este caso candidata, de crecer, ocupar el espacio y avanzar. Así es como debía estar el mapa, así lo platicaba yo a fines del año pasado, inicios de este, y encontraba yo cuáles son las alianzas relevantes que había. La Maestra iba con Peña, lo mismo que el Yunque y la iglesia de derecha, porque Peña es más mocho que Josefina, aunque usted no lo crea. La Maestra no quiere a Manlio y no quiere a Josefina, ellos tampoco la quieren. Manlio no es que no quiera o que odie a Peña, pero tampoco se llevan muy bien, ¿no? Por eso le puso rayita. Y finalmente los chuchos que no quieren a Andrés Manuel le hubieran preferido a Josefina, y con base en esto identificaba yo el espacio de negociación que tenía cada candidato rumbo a la campaña. Este es el espacio que tenía Andrés Manuel, la República Amorosa. Quedaba para 20% del voto, este es el espacio que tenía Peña y este es el espacio que tenía Josefina. Y con base en esto decía yo, Josefina debe ganar tranquila la elección. Y como todos ustedes saben, no fue así. ¿Por qué? Por lo siguiente, lo que ocurre es que el señor Calderón decide que él no se va.
No porque no se vaya de la presidencia, se tiene que ir a fuerza, pero él no se va de la política, porque es lo único que sabe hacer, y es joven, tiene 50 años. ¿Qué va a hacer? ¿Ir a dar clases? Pues ni que fuera Zedillo. O sea, a Zedillo si no le interesaba la política, le invitan a dar clases, se va bien contento. Él no, él tiene que seguir en esto. Y entonces decide que se va a quedar con el control del PAN. Pero al momento de decidir eso, tiene que pelear con el Yunque todos los espacios en el PAN, y entre los dos impiden que Josefina pueda crecer. La razón por la cual hace esto Felipe Calderón, en mi opinión, es que si hubiera ganado Josefina, él no iba a poder mantener el control de Acción Nacional. En cambio, de esta manera, él sí puede mantener el control de Acción Nacional, y él supone, me imagino, que él es muy inteligente, y aún siendo muy inteligente no logró mantener la elección. Entonces alguien como Peña, que es burro, pues va a perder seguro, ¿no? Yo me imagino que así está pensando. Y entonces, dentro de 6 años él regresa con Margarita o con el señor de los 6,000 pesos, con cualquiera de ellos, y él sigue teniendo el control. Yo creo que eso pensó. Yo creo que pensó mal, pero ya no importa, eso hizo. Y entonces el resultado es que en el momento que Josefina no puede crecer, los otros candidatos actúan de inmediato. El Peje se da cuenta y dice, pues eso de Amoroso, ¿para qué? Y se regresa a lo que él sabe hacer, al pleito. Y con el pleito pasa del 20 al 30% del voto. Y Peña se da cuenta que Josefina no va a poder jalar a los empresarios porque el presidente no le está ayudando, y entonces se va por los empresarios y les ofrece lo que quieren. ¿Qué querían? Reformas, ahí van las reformas. Va a haber reforma laboral, va a haber energética, es más, hasta voy a cumplir la Constitución, creo que dijo en algún momento de locura. Entonces, ese es el espacio que él tiene, Josefina le queda este cachito y pues pierde. Y entonces lo que tenemos ahora es un nuevo mapa político que se va a hacer de la siguiente manera. El señor Peña Nieto gana la presidencia, déjenme decirlo otra vez porque se oye... Enrique Peña Nieto es presidente de México. ¿A poco no sienten gacho? Pero ganó, mano, así es esto. Bueno, y no digo quién es la primera dama porque soy peor, todavía no lo voy a decir. Ahí está. El señor Peña Nieto gana y entonces todo el PAN se tiene que mover fuera de ahí porque el presidente va a ocupar ese espacio, se mueven todos para allá. Y pues no sé cómo va a acabar el pleito en el PAN, siguen en pleito Felipe y el Yunque, no sé cómo van a acabar las bolitas, no les quise mover mucho, pero marqué esta X que es importantísima a mi forma de ver. Este espacio lo tiene que cubrir el PAN, si no lo cubren se van a quedar en el margen, y en el margen no se ganan elecciones y van a empezar a pasar a la historia muy rápidamente. Entonces si quieren seguir compitiendo en política tienen que ocupar este espacio y no sé con quién, es bronca de ellos. ¿Qué ocurre en el PRI? Bueno, pues se movieron los tecnócratas, como les decía, ya se regresaron al color verde, ya están aquí pegaditos. Junto a todo el PRI antiguo, en una bolita que le llamo PRI por allá, aquí está Manlio Fabio Beltrones, como siempre, y esta bolita de acá es Luis Videgaray, que como todos ustedes saben fue el coordinador de campaña de Peña Nieto y fue muy bueno para eso. Todos sabíamos que era un economista competente, ahora sabemos que además es muy buen político. Yo creo que ni él lo sabía, pero va a ser muy importante en lo que viene. Y finalmente Andrés Manuel crece y se separan y vamos a ver cómo se acomoda esto hacia adelante. ¿Qué va a pasar ahora? Pues no sabemos qué van a hacer. Yo no sé qué quiere hacer Peña Nieto, no sé si alguien sabe, no sé si él sabe. Si quieren hacer reformas para modernizar al país, el espacio con el que tiene que negociar es este. Y en el momento que hagan esas negociaciones, Andrés Manuel va a decir que no. ¿A cuál reforma? A la que sea. Andrés Manuel tiene que decir que no porque es la única forma de seguir vivo. Por eso dijo que no había perdido la elección, no porque él creyera eso, sino para poderse mantener vivo hasta septiembre, cuando mandara el presidente las iniciativas de reforma laboral y ahora pelearse por la reforma laboral y luego por la fiscal y luego por la energética y tratar de llegar a 2018. Esa es su apuesta. Yo creo que la va a perder, pero de cualquier manera va a estar jorobando. Eso es si quisiera Peña hacer reformas para modernizar al país. Si quiere hacer reformas para retroceder al país, las tendría que hacer con este espacio de negociación, y en ese caso son los empresarios los que se tienen que enfrentar. Y por eso se los digo, porque les voy a decir ahorita cuáles son esas reformas para que no nos cotorreen y no nos empiecen a meter goles innecesariamente. Entonces, este es el espacio de negociación, estas son las reformas potenciales. No se va a usar esta mayoría PRI, Verde, Panal, porque esa no tiene sentido, tienen que negociar con los otros partidos, y las reformas hacia adelante son estas. La de seguridad social universal, ya dijo Peña que esa sí la quiere hacer, lo ha dicho durante toda la campaña, fue lo único en lo que insistió. Es una reforma interesante, es una propuesta de Santiago Levy, que consiste en que ya no usemos al seguro social como el mecanismo de pensiones, sino que hagamos pensiones universales. Todo mexicano cuando cumpla 70 años un salario mínimo. ¿Por qué? Porque ahí está la pobreza de la que hablábamos hace rato. ¿Se acuerdan del 20% de pobres? La mayor parte de esos pobres son viejitos, que llegan a los 65, 70, 75 años, no tienen ingresos ningunos, y la solidaridad mexicana, la familia, pues los tira a la calle, ¿no? Y entonces mueren de hambre los pobrecitos. Si ustedes hacen esto, reducen la pobreza, esa del 20%, la reducen más o menos a 8%.
Nada más con esa decisión. Ahora, esa decisión implica que alguien tiene que pagar esas pensiones, ¿no? Entonces, por eso necesitamos reforma fiscal. ¿Cuál va a ser la reforma fiscal? IVA generalizado. Ahí tenemos una disputa, no muy grande porque no me hacen caso a mí, pero Santiago dice que con 16% de IVA alcanza. Yo digo que necesitan 20% de IVA. Pero sería una buena idea. Si ustedes ponen IVA generalizado de 20%, podemos hacer esto. Y entonces ya tenemos seguro popular para salud y de seguridad social para la parte de pensiones. Cerramos el seguro social tal y como existe hoy, es decir, desaparecemos las cuotas obrero-patronales. Y eso significa 25% de aumento salarial a todos los trabajadores formales del país. Eso vale mucho más que aumentar el IVA 4 puntos, ¿no? Entonces sería una gran decisión, vamos a ver si logran acomodarse hacia allá. La reforma laboral ya la metieron, vamos a ver cómo termina, y una reforma energética que no sé cuál va a ser, yo ya les dije cuál es la que yo preferiría, desaparecer Pemex. Lo más probable es que lo que se pueda hacer es que en la parte del Golfo y lo de gas de Lutitas vaya Pemex asociado con alguien. Si logran eso es más que suficiente. Con eso podemos atraer entre 10 y 12 mil millones de dólares por los próximos 15 años nada más para eso. Digo, para los que querían inversión extranjera, ahí va a venir una lana. Aquí nuestro problema es Andrés Manuel, pero reitero, no le hagan caso y van a ver cómo desaparece solito, no hay mayor problema. Lo que pasa es que le toman mucho la tele y por eso se mantiene vivo. ¿Cuáles son las reformas que nos podrían retroceder? El mandato dual al Banco de México, parece técnico pero no lo es. El Banco de México hoy tiene una única obligación que es bajar la inflación. En otros países tienen la obligación de bajar la inflación y promover el crecimiento. Esas dos metas son incompatibles en ciertos momentos del tiempo. Por eso la Reserva Federal provocó que la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos fuera mucho mayor de lo que debía haber sido y la crisis fue mayor. Bueno, esto nos lo van a proponer, van a decir que esto es de avanzada y que con eso va a crecer más el país y demás. Y el objetivo es agarrar los 160 mil millones de dólares de reservas. ¿Qué van a hacer con eso? No sé, pero no los vamos a volver a ver, eso sí seguro. Entonces yo digo, díganle que no a eso, ¿eh? Y la otra es reducir las plurinominales, que porque los diputados son inútiles y rateros y cuestan, no importa qué sean. Si ustedes quitan los plurinominales, ahorita el PRI tiene mayoría automáticamente. Y yo no quiero que el PRI tenga mayoría en las dos cámaras, mayoría de gobernadores y presidencia, porque nos regresamos a lo anterior. No porque sea el PRI, sino porque no hay contrapeso, ¿me explico? Y eso es fundamental. Entonces, cuando les digan esto, ustedes digan que no, porque para eso están ustedes ahorita, ¿no? Ayuden a defender esto, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar entonces en el próximo gobierno? 4 personajes fundamentales, en mi opinión. Luis Videgaray va a llevar el gobierno, el grupo de Jesús Murillo Caram va a llevar todo lo de política y justicia, como saben, seguridad sobre todo. Este es Miguel Ángel Osorio Chong, por ejemplo. Manlio lleva diputados, Emilio lleva senadores y Peña se va a dedicar a lo que le gusta, que son las mujeres. Yo estoy convencido de eso y yo creo que está bien. Si yo pudiera haría lo mismo, pero yo ni estoy bonito ni soy presidente, entonces doy conferencias, ¿no? Esto para mí es una gran noticia. Los 4 señores que están ahí y las personas cercanas a ellos son políticos de mucho tiempo, de mucha experiencia, muy buenos. Son malas gentes, pero eso es normal en un buen político, ¿no? O sea, uno no espera encontrar un buen político que sea buena gente, no es el caso. Qué bueno que son así, eso es lo que deben hacer. Entonces creo que ellos pueden hacer cosas muy importantes y como estamos en un momento donde podemos cosechar, creo que va a ser muy útil. La secuencia de reformas, según la voy entendiendo, es esta. Peña ya anunció lo de transparencia, ya metió la iniciativa, como todos ustedes saben. El presidente mete las 2 preferenciales que tiene, laboral y de contabilidad gubernamental. Todas al final son de transparencia, ¿eh? Una es transparencia del gobierno federal a través de IFAI y un poquito en los gobiernos. La de contabilidad gubernamental es precisamente para transparentar el gasto de los gobernadores. Y la laboral, la parte de disputa que tiene es la transparencia sindical. Vamos a ver dónde acaba. Pero si esto avanza, entonces tenemos buenos argumentos para hacer una reforma fiscal. Y eso nos va a permitir sacar la reforma de seguridad social y en el transcurso de esto ya acabamos. Lo único adicional que habría que hacer es la energética, que como les decía, no es tampoco mayor ciencia, puede hacerse algo interesante y en un año tenemos esto y en un año es otro país. O sea, no está tan complicado. No sé si va a salir o no. Yo tengo esperanzas porque esos 4 monos de allá arriba son buenos para esto, ¿no? Y porque ahora el PRI tiene suficiente fuerza, vamos a ver qué tanto logran negociar. Y entonces lo que yo estoy viendo es que vamos a tener un crecimiento verdaderamente espectacular en los próximos años, no necesariamente 2013, pero va a empezar a crecer la economía muy rápidamente en todo el mundo, sobre todo encabezada por Estados Unidos. Y como Estados Unidos es nuestro gran socio, nosotros tenemos una oportunidad espectacular, como no la hemos tenido en muchísimo tiempo. Esta década va a ser la década de México tomando 2 o 3 decisiones y, algo más complicado todavía, poniéndonos a trabajar. Pero si lo hacemos, tenemos una gran oportunidad. Yo espero que ahora sí la podamos aprovechar. Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias, Macario, por tu conferencia tan puntual. Un poquito larga, perdón. Bueno, tenemos tiempo para 2 preguntas, por favor. ¿Qué opinas sobre la educación actual en México y la importancia de mejorarla para poder alcanzar estos objetivos? ¿Sobre la? Educación. No me lo va a creer, pero es un fenómeno impresionante. Acaban de salir los datos del examen de Coneval. Los resultados son espectaculares. La prueba enlace, perdón. Esta prueba enlace mide español, ciencias y matemáticas. En matemáticas, en español y ciencias no estamos creciendo mucho, pero en matemáticas la transformación es verdaderamente espectacular. Hasta donde yo sé, es la mayor transformación que ha ocurrido en cualquier país del mundo. En 2006 producíamos solo 5,000 niños en nivel de excelencia. Del 1,5 millones que están en tercero de secundaria, solo 5,000 estaban en nivel de excelencia. En 2012 tenemos ahí 75,000. Multiplicamos por 15 el número de niños en nivel de excelencia en matemáticas. Esto es una notición espectacular. México pasa con eso de tener 0.4% de los niños en excelencia a estarle pegando al 6%. Eso transforma por completo al país. Si efectivamente esto se confirma en la prueba PISA, que nos van a dar los resultados el próximo año, vamos a estar frente a una de las mayores transformaciones, porque nuestro problema es que perdíamos a los niños en secundaria en las matemáticas y después pues todo el mundo se iba a estudiar carreras que están saturadas, ¿no? Psicología, cosas así, por estar escapándole a las matemáticas. Y lo que necesitamos, para los que querían decir que tuviéramos tecnología en México, no es investigadores, lo que necesitamos es que los niños sobrevivan a secundaria. Si sobreviven a secundaria, vamos a tener muchos investigadores después. Con los que hoy tenemos no vamos a hacer mucho. Entonces, parece que vamos muy bien. Entonces, ni le muevan a la Elvester tampoco, porque si la quitan nos va a salir alguien de la CENTE, de la coordinadora, y ahí sí tenemos problemas muy serios. Entonces, aunque esté fea y todo, aguántenla un rato. La última y nos vamos, órale, me van a regañar. Ellos. Doctor Schettino, Sí. ¿cómo le va? Exalumno por ahí en el 95 de Economía de la Universidad Virtual en el experimento del TEC de Monterrey. Doctor, pues mi pregunta es la siguiente: ¿cómo lograr ahora sí, fuera de la teoría, como usted especifica, pues estos consorcios universidad-empresa que han logrado en la Universidad de Stanford, en MIT, incluso hasta con contratistas del ejército en Estados Unidos? Aquí nos quedamos en la teoría y que en los sistemas nacionales de investigadores y que en hacer alianzas que no tienen pues innovación de gran calado pues a largo plazo. ¿Cómo hacerle? Bueno, la verdad la respuesta es muy fácil de decir, no de aplicar. Necesita usted empresarios y académicos, es todo lo que necesita. Entonces me da la impresión que ahí es donde estamos fallando, ¿no? Es decir, no tenemos académicos que realmente produzcan cosas muy significativas, la neta, digo, yo estoy ahí en esas cosas, y se enojan conmigo mis colegas, pero yo no veo que produzcan nada así muy significativo. Si lo produjeran, pues seguro alguien se los compraría, ¿no? Y yo no veo que se los compren, entonces no van a estar produciendo mucho. Y luego a los empresarios tampoco los veo muy preocupados por generar cosas novedosas, sino más bien por estar bien con el gobernador y con el presidente y cosas de esas. Entonces, cuando los empresarios se decidan a ser innovadores y los académicos se decidan a trabajar, vamos a tener lo que usted quiere. Yo no sé si eso va a ocurrir alguna vez. Va a ser más fácil si generamos incentivos en esa dirección. Es decir, acabando con privilegios de las empresas y acabando con privilegios de las universidades, para ver si se ponen a trabajar mis colegas, ¿no? Sería raro, pero puede ocurrir. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Aquí igualmente entregamos un reconocimiento. Muchas gracias, Macario. Continuamos con nuestro programa. Le pediría, para introducir el siguiente segmento, le pediría a nuestro presidente en Tamaulipas, a Manuel Roché, que por favor pase a hacer este segmento. Gracias.